Ricardo Uribe presenta Despertando los Sentidos, estilo de vida, gastronomía, viajes, vinos y mucho más. Un programa que nos muestra el arte del buen vivir de una manera práctica y sencilla. Esto es Despertando los Sentidos. ¿Qué tal, amigos? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Ricardo Uribe y les doy la más cordial bienvenida a un programa más de Despertando los Sentidos. Me acompaña, como siempre, mi querido Alejandro García Blanco, servidor. Y hoy tenemos un invitado especial que nos visita desde Argentina, mi muy estimado Alejandro Iglesias, con el que vamos a tener un chorro de cosas de qué platicar. Pero bueno, antes, y como lo hacemos con todos nuestros invitados, ¿por qué no nos cuentas un poquito en qué momento de tu vida decides dedicarte a esto del mundo del vino? Mi querido Alejandro, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Ricardo y Alejandro. Un placer estar en México y un placer estar con ustedes en el programa. Y que bueno, que estemos hablando de vinos, ¿no? Que es lo que apenas a mí me apasiona y creo que es lo que respiro durante 24 horas los últimos 15 años de mi vida. Para hacer un resumen, digamos, de cómo llego al vino, cómo llego a México, mejor dicho, hoy, para poder ayudar a los sommeliers locales y a los consumidores locales a conocer más sobre el vino argentino en particular. Mi formación original, o sea, hace ya un poquito más de casi 20 años, obtuve un título universitario en una licenciatura en Comercio Internacional, o sea, para trabajar durante unos tiempos en finanzas, en áreas económicas, digamos. Pero bueno, durante esos años, siendo bastante joven, no tardé en darme cuenta que era un mundo bastante monótono, o sea, que no me atraía demasiado, y en paralelo sí el mundo de la gastronomía lo empezaba a mirar con mucho entusiasmo, o sea, con mucha curiosidad. Me interesaba mucho el mundo de las bebidas principalmente y también el de la cocina. Así que en el durante fui haciendo diferentes cursos, diferentes talleres, algunos de cocina, algunos de bebidas, algunos de vinos, hasta que en algunos viajes que tuve la suerte de realizar a Europa, descubrí la figura del sommelier, que la verdad mucho no la tenía presente. Vengo de una familia donde siempre se consumió vino, o sea, como supo ser casi una ley en Argentina durante muchísimo tiempo, o sea que también tenía cierta afición al mundo del vino, y cada vez que viajaba intentaba conocer un poco más las características de los vinos de otros países. En un viaje en España encuentro, ¿no?, en un restaurante la figura del sommelier, y la verdad que quedé fascinado con la imagen de esta persona que tanto sabía de vino, que me podía recomendar el vino que yo buscaba, el vino que yo quería, de acuerdo al plato, etcétera, etcétera. Cuando vuelvo a Argentina, como esas cosas del destino, me acuerdo que abro el periódico y encuentro una nota donde hablaban dos jóvenes emprendedoras que habían sido las que habían abierto la primera escuela de sommeliería en Argentina, la Escuela Argentina de Sommeliers, donde me recibí en el 2004. Ya en el durante había empezado a trabajar con algunas bodegas, en eventos, tratando de acercarme de a poco al mundo del vino. Al poco tiempo de recibirme también me incorporé como profesor de la Escuela Argentina de Sommeliers, y lentamente empecé a transitar el mundo de la comunicación del vino. Como periodista o como escritor de vinos, cronista de vinos, en los primeros tiempos, colaborando para diferentes medios argentinos. Siempre digo y creo que llegué a colaborar con casi todos los medios argentinos especializados en vino y gastronomía en alguna oportunidad. Con el tiempo también me incorporé como sommelier de Club Bon Vivir, que es el club de vinos más grande que hay en la actualidad en la Argentina. Y en paralelo, digamos, con la sommeliería, seguí muy vinculado no solamente como profesor en la escuela argentina, sino también como miembro de la Asociación Argentina de Sommeliers, donde llegué a formar parte de la comisión directiva, donde llegué a ser incluso secretario, y donde tuve la misión o la tarea durante varios años de organizar los concursos nacionales de sommeliers, organizar el primer concurso panamericano de sommeliería en Buenos Aires, y más tarde, obviamente, lo que fue, creo que la cumbre de los sommeliers en Argentina, que fue el Mundial en Mendoza en el 2016. O sea, de esta manera, digamos, siempre estuve muy vinculado tanto al mundo del vino, la comunicación y la sommelería. Y hace ya 5 años
que junto con un socio, que él es un periodista, es mendocino, periodista de vinos y con un título de enólogo también, lanzamos un sitio que se llama vinómanos.com, que actualmente es el sitio de referencia de vinos de Argentina, ¿no? Es el sitio más consultado a nivel no solamente local, sino a nivel regional en materia de vinos de Argentina y la actualidad gastronómica y la actualidad del mundo sibarita, si queremos, de nuestro país. Tu familia, perdón, decías que consumía vino desde siempre. ¿Qué tipo de vino consumía? ¿Cómo era su paladar? ¿Qué vinos consumía? Bien. Digamos, el consumo en mi casa era cotidiano, ¿no? Eran los vinos básicos de mesa que se comercializaban en Argentina hasta mediados de los 90, digamos, ¿no? O sea, nosotros hay un envase que genera mucha nostalgia entre los argentinos, que se llama la Dama Juana, que es un envase de 5 litros y que era la forma en que se consumía el vino en ese momento. O sea, en vez de haber vinotecas, lo que los barrios había era un almacén donde se armaban una especie de pirámides con estos botellones y semanalmente, generalmente los sábados o los domingos, todos los hombres de las casas iban a comprar la Dama Juana para la semana. O sea, era una época donde por ahí no se preocupaban tanto qué hago con el vino, si está abierto, si sobra. O sea, se abría la Dama Juana el lunes y se terminaba el viernes y se reponía el sábado. Entonces eran épocas de un alto consumo, es una época donde los que éramos chicos teníamos acceso a tomar todos los días un vasito con un poquitito de vino y soda, o sea, que era la manera en que reemplazábamos quizás las bebidas actuales, las sodas, las gaseosas, etc. Y eso era muy habitual, muy común, eran vinos sencillos, simples, muy... ¿Qué es lo que apreciaba? Agradables, pero básicos, digamos, ¿no? Y sí, digamos, en las reuniones familiares, en las celebraciones y demás, siempre se buscaban ya las botellas, ¿no? O sea, los vinos que estaban un escalón por encima en cuanto a calidad y las marcas de renombre, algunas marcas que todavía hoy existen como López, Norton, Chandon, digamos que son estas Finca Flichman, que son las marcas que vienen acompañando al consumidor argentino desde hace muchísimos años. Claro. Y bueno, mi papá tenía como cierto, siempre hasta el día de hoy, ¿no? Digamos, es una persona a la que le gusta mucho el vino, y junto con un grupo de amigos, ellos siempre, digamos, una vez por semana se reunían y en esas ocasiones que se reunían siempre descorchaban lo bueno que había disponible en ese momento en el mercado. Y me acuerdo que yo era chico y los veía como diciendo, para mí eso era una celebración, era un momento festivo, místico, ¿no? Donde ellos se juntaban en la mesa con toda la familia, pero digamos, se daban el gusto, ¿no? Era un lujo para ellos tomar esos vinos. Y la verdad que yo lo veía y decía, ojalá algún día, no veía el momento de llegar a formar parte de esa ceremonia, ¿no? Claro. Bueno, y con el tiempo no solamente formé parte, sino que me interesó y me fui especializando, y hoy soy el que les recomienda a ellos el vino que tienen que tomar, ¿no? O sea, antes yo quería subirme a la mesa de ellos y ahora ellos buscan la mesa conmigo. Sí. Wow. Pero bueno, creo que es importante. Ahora, en la Argentina hay una cultura del vino que está que penetró muy hondo, ¿no? En todos nosotros. O sea, somos, al igual que México, un país con una influencia de inmigrantes muy fuerte, sobre todo españoles, italianos, portugueses, franceses, y digamos, todos estos inmigrantes llegaron con la costumbre del vino, la cultura del vino y sus recetas, y basta visitar Argentina para darse cuenta que nuestra gastronomía es una mixtura de recetas europeas, y obviamente que el vino es la bebida que nunca puede faltar en la mesa argentina. Al igual que en todas partes del mundo, los hábitos han cambiado, ya no se consume quizás vino a diario como se consumía antes, se consume un poco menos o se consume bastante menos, a decir verdad, pero digamos, el vino siempre está instalado. O sea, para nosotros el vino es tan argentino y tan propio como lo es el mate, como lo es el fútbol, como es la carne. O sea, para nosotros no concibimos un momento en Argentina o una semana sin estar frente a una botella de vino, ¿no? En un momento con una botella de vino. Exactamente. Claro. Mencionaba Alejandro hace unos momentos que la palabra Malbec en Google está por arriba, ¿sí?, de las más buscadas de Messi, de Diego y de no sé qué tantas otras palabras, sí, o sea, que recuerdes de se ha convertido en una marca muy importante para la Argentina, el Malbec, y digamos, los últimos estudios dan cuenta que hay más búsquedas
diarias sobre Malbec que sobre Messi y Maradona, algo impensado, ¿no? Sí, no, claro. La verdad a mí me sorprende ese dato, es increíble. Es un dato importantísimo, es un dato relevante y incluso más que tango, o sea, se ha transformado en un, digamos, es una marca país. Es una marca país finalmente y da cuenta de que, digamos, el mundo consume Malbec, el mundo disfruta mucho de nuestros vinos y bueno, esa es la misión con la que hemos venido esta vez a México junto con Wines of Argentina para bueno, compartir no solamente una cata muy interesante que hicimos ayer con la gente de la revista El Conocedor, sino también algunos seminarios que vamos a estar dictando durante el día para profesionales. Pues mira, de todo eso, ¿qué te parece si regresando del corte nos platicas? Perfecto. Y así, a mí sí me gustaría hablar un poquito de la parte de la comunicación del vino. ¿Qué opinan? Adelante. ¿Sale? Regresamos. Esto es Despertando los Sentidos. Una pausa. Volvemos. Bueno amigos, pues ya estamos de regreso aquí en esta excelente charla, pero quiero antes de continuar recordarles que este programa, Despertando los Sentidos, se graba en los estudios de Reprogramando TV que están ubicados en Mariano Escobedo 396, aquí frente a Liverpool, Polanco. Bueno, que estamos muy bien ubicados y están disponibles por si alguno de ustedes necesita realizar alguna pequeña producción, un noticiero, un podcast, algún video corporativo, lo que sea necesario. En la parte de abajo del video les vamos a dejar toda la descripción y bueno, los links para que puedan ponerse en contacto con nosotros y bueno, nosotros con muchísimo gusto les aclararemos todas sus preguntas y sus dudas. Algo que también quiero recordarles es que parte de lo que nosotros generamos en Reprogramando TV por concepto de renta de estos estudios, de publicidad o patrocinios, se van a diferentes causas. Así es que no solo estamos tratando de comunicar la parte del vino y la gastronomía, sino que también estamos ayudando. Poniendo nuestro granito de arena. ¿No? Así es que ayúdenos a hacer cada vez una comunidad más grande. Denle suscribirse aquí abajito, activen su campanita de notificaciones para que ustedes sepan cada vez que nosotros estamos subiendo contenido nuevo. También es muy importante para nosotros que compartan sus opiniones, nos digan qué les parece, nos den sus sugerencias, que nosotros con mucho gusto les haremos mucho caso. Claro, ¿no? Es lo que nos interesa. Wines of Argentina es una organización que se dedica principalmente a todo lo que es la promoción del vino argentino en el mundo y muy acertadamente hacen toda clase de eventos y el día de hoy se va a llevar a cabo unos seminarios para los que fuiste invitado. Exactamente. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de qué va esa intervención que vas a tener el día de hoy? Bien, bueno, en el día de hoy vamos a hacer 3 seminarios, o sea, hay 3 convocatorias diferentes, también apuntadas a diferentes especialistas o expertos en el mundo del vino aquí en México, referentes tanto de la parte comercial como de la parte de la comunicación, del periodismo. Okay. Y en esta oportunidad, digamos, los 3 seminarios giran en torno a 3 ejes de comunicación, digamos, en los que hoy apoya Wines of Argentina parte de su campaña. Uno es el mapa del Malbec. El mapa del Malbec es una manera de profundizar cada vez más el conocimiento que tenemos sobre nuestra cepa insignia de la mano de las regiones, ¿sí? O sea, hoy hay como les mencionaba antes, ahí estamos en medio de una tercera revolución vitivinícola en Argentina, de la mano del estudio y la investigación y tratando de encontrar las claves de la expresión de cada una de las microrregiones vitivinícolas argentinas. O sea, si hace 30, 40 años en Argentina solamente se hablaba de vino, con el tiempo se empezó a hablar del vino de Mendoza, después se empezó a hablar del vino de Luján de Cuyo, después se sumó Valle de Uco, y hoy cada una de estos departamentos o cada una de estas grandes regiones cobija infinitas microrregiones y digamos estamos en pleno trabajo de interpretar cuál es como un mapeo, ¿no? El mapeo. Nosotros llamamos la caracterización de todos estos terruños, la caracterización de estos suelos para entender cuál es la clave que hace que cada uno de los Malbecs argentinos tenga una identidad, un sabor y una expresión distintiva. Después vamos a tener un seminario que es sobre Cabernet
y Red Blends. Digo Cabernet sin apellido, digamos, porque no solamente va a ser Cabernet Sauvignon, sino también va a ser Cabernet Franc, que son dos cepas que en Argentina tienen un potencial inmenso, no solamente dicho por los argentinos, sino también dicho por los internacionales. A mí realmente, yo tuve la oportunidad de estar gracias a WOFA en Argentina el año pasado, y hubo ahí un crush muy interesante con el Cabernet Franc que yo desconocía. O sea, a mí la verdad me sorprendió y me hice fan. El Cabernet Franc es maravilloso. Así como Bonarda e incluso Pinot Noir, por ejemplo. Exacto, o sea, hay una... La Argentina es un país que ha apoyado muchísimo en las variedades distintas. Esto, digamos, hasta hace un tiempo atrás lo considerábamos que era básicamente por las características que tienen nuestras regiones del vino, donde los vinos tintos siempre tienen como una expresión mucho más sofisticada, ¿no? O mucho más compleja de lo que tenían los vinos blancos. Entonces, digamos, hay un potencial enorme y hay una historia muy linda y muy larga para contar acerca del Cabernet Sauvignon en Argentina, el auge actual por el Cabernet Franc, y después por los Red Blends, o sea, no solamente los Bordeaux Blends, sino también muchos otros estilos de vinos de corte que han sido los cimientos de la vitivinicultura argentina durante décadas y que hoy vuelven a ser protagonistas y vuelven a tener el lugar que nunca tendrían que haber dejado de tener, ¿no? Está bien que el Malbec se transformó en una figura superlativa en nuestra vitivinicultura que generó sombras por encima de otros vinos, claro. Pero digamos, hoy estamos... ¿Qué es el riesgo que se corre cuando defines? Hace rato, ¿no? También mencionaba cifras que sí, son muy interesantes para ilustrar la importancia del Malbec en la industria. Exacto. Nacional y para efectos internacionales. Nosotros tenemos, o sea, Argentina tiene 42.000 hectáreas cultivadas de Malbec, que, digamos, obviamente es un número enorme, más si consideramos que en el mundo hay apenas 60.000 hectáreas. Es decir, somos el principal productor de Malbec a nivel mundial. O sea, alrededor del 70% del Malbec mundial está exactamente, en Argentina. Pero, digamos, esa cantidad de hectáreas de Malbec representan entre el 18 y el 20% de la producción total argentina. Es decir, tenemos un 80% de nuestra industria para compartir con el mundo, para que el mundo siga descubriendo que otros tipos de vinos elaboramos en Argentina, que otros tipos de vinos consumimos. Mencionábamos recién todo un abanico enorme de variedades distintas que están presentes en Argentina. O sea, hay más de 100 variedades cultivadas en nuestro país, y muchas con números importantes, como la Bonarda, que supo ser la cepa más cultivada de nuestro país, hasta que el Malbec la supera a principios del 2000 y que bueno, es una variedad que también tiene una expresión bastante singular en Argentina y que no se encuentra en otra parte del mundo. El Cabernet con un tercer puesto también muy importante, con una expresión bastante diferente al resto de los Cabernet que uno puede encontrar en otras partes del planeta. Y el tercer seminario es otra de las cuestiones que mucho nos gusta empezar a contar, que es la revolución de los vinos blancos. O sea, hoy Argentina elabora vinos blancos que empiezan a sorprender a los paladares internacionales. Totalmente. Tenemos una historia muy rica con el torrontés, o sea, que sería nuestra cepa blanca emblema, porque es una cepa blanca casi nativa de Argentina, o sea, es una cepa que nace en nuestro país a partir del cruzamiento de algunas cepas que habían sido llevadas a Argentina por los inmigrantes y que se cruzan, ¿no? con cepas criollas, y así da origen a una cepa propia. Pero también tenemos una riquísima historia con Chardonnay, tenemos interesantísimos ejemplos de Sauvignon Blanc, Riesling, Gewürztraminer, es decir, empezamos a encontrar el semillón una variedad que en Argentina supo ser muy cultivada, ser el corazón de los vinos blancos de corte históricos en Argentina y que hoy se está empezando a redescubrir a partir de viñedos antiguos, nuevos viñedos que se están cultivando, la aparición de nuevas regiones. O sea, Argentina ha escalado en la montaña durante los últimos 20 años. Hoy la vitivinicultura trepa hacia la montaña en búsqueda de climas fríos, los climas fríos en una zona tan seca, calurosa y soleada como son la mayoría de nuestras regiones vitivinícolas, ayuda a una expresión, si quisiéramos, más delicada, más ligera, más suave para nuestros vinos, donde los vinos blancos empiezan a ser estelares, ¿no? Con el mismo foco de terruños. Exactamente el mismo foco. O sea, la ventaja que hay con los vinos blancos es que hay tanto por hacer todavía
digamos, la información que se empieza a tener sobre las características y cualidades de cada terroir lleva a los enólogos a tomar la decisión de qué cepas cultivar. Entonces se están empezando a encontrar cepas donde el Chardonnay tiene un potencial inmenso y por ahí no tanto el Sauvignon Blanc. Entonces empezamos a hablar ya en blancos, que determinadas regiones son para Chardonnay, otras son para Sauvignon Blanc, otras son para Semillón, y así, digamos, sucesivamente. Y una nueva categoría, digamos, una categoría histórica, pero que ha sido rebautizada, si queremos, que son los white blends, que son vinos blancos elaborados a partir de cortes que 15 años atrás hubiesen sido impensados. Claro. O sea, muy originales, con una identidad muy local. Digamos, me gusta rescatar que los winemakers argentinos no solamente están interesados en interpretar el suelo y las características y cómo el clima influye en cada una de las regiones, es decir, interpretar con mayor precisión el terruño, sino que también están en un momento de mucho entusiasmo, ¿no? De mucha curiosidad, de mucha creatividad, donde se mezclan generaciones históricas con los nuevos talentos y con las nuevas tecnologías y con toda la posibilidad, ¿no? Que da la comunicación también, de entender qué tipo de vinos uno puede lograr en cada zona y digamos, es un momento muy interesante. Es como una reinvención, ¿no? Hay una reinvención constante, o sea, yo creo que Argentina en ese aspecto, digamos, a nosotros hemos concluido, muchos comunicadores en los últimos años, o en los últimos meses, mejor dicho, que Argentina nunca tuvo tan buenos vinos como hoy. Claro. ¿Sí? Y digamos, y esto no es para desestimar o para subestimar la calidad de vinos de otros momentos, pero digamos, hoy es como que están todas las condiciones dadas para que Argentina elabore cada vez mejores vinos, y lo estamos cumpliendo, o sea, lo estamos notando, lo estamos viendo. Ayer recorríamos en la degustación del conocedor los vinos de Argentina y digamos, lo que me mencionaban todos es cómo ha cambiado el estilo, cómo se han transformado en vinos más elegantes, vinos más sutiles, vinos más complejos, o sea, vinos con más identidad, con más sentido de origen, sentido de lugar, digamos, y eso es, digamos, para nosotros esta tercera revolución que mencionaba antes, ¿no? O sea, los resultados de esta tercera revolución van a ser una identidad del vino argentino cada vez más definida, cada vez más propia. Bueno, vamos a continuar después de un corte. Y bueno, volvemos. Gracias. Esto es Despertando los Sentidos. Una pausa. Volvemos. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí de regreso. Bueno, y ojalá, como siempre les digo, tuvieran la oportunidad de escuchar todo lo que platicamos durante el corte. Pero bueno, tenías un punto ahorita muy interesante en relación a que estamos viviendo realmente pues una de las mejores épocas del vino en cuanto a la calidad. En términos generales, hablando en materia de elaboración de vino, esta es la época donde mejor vino estamos tomando. Sí, en todo el mundo. Más sin embargo, hablando desde el punto de vista, desde el enfoque de la viticultura, no todos los países, no todas las regiones están teniendo ese esmero, esa evolución, sí, ese detalle fino para llegar a probar grandes vinos como lo está haciendo Argentina. Sí, eso es cierto. Y la verdad que este año tuvimos, por ejemplo, fueron convocados por Wines of Argentina, un grupo muy nutrido en Masters of Wine, casi 50 Masters of Wine que llegaron a la Argentina para recorrer diferentes regiones vitivinícolas, no solamente de Mendoza, sino también de Salta. Algunos aprovecharon para visitar Patagonia. Tuve la posibilidad de acompañarlos en todo este recorrido, ser parte del grupo que se encargó del desarrollo de los seminarios que ellos fueron tomando a lo largo del viaje, y la verdad que conversar con ellos era muy enriquecedor y sobre todo nos permitía darnos cuenta de en qué situación realmente estamos. Y ellos insistían en que, digamos, la manera en que la industria vitivinícola argentina está enfocando el estudio con la rigurosidad que lo estamos haciendo, los sorprendía a ellos. O sea, decían, o sea, en cada viñedo visitábamos 5 o 6 calicatas distintas. O sea, las calicatas son una especie de hoyos que se hacen en la tierra para poder interpretar el perfil del suelo y digamos, conocer qué hay debajo de los viñedos. Y ellos decían, nunca vimos tantas calicatas en un mismo viñedo, en una misma región, y si bien parecía hasta
hasta cómico, ¿no? El ejemplo de tanta quién tiene más calicatas en el viñedo, etc. Lo cierto es que eso da cuenta digamos, de la seriedad, no, de la investigación tan seria que se está haciendo sobre el terroir, ¿no? Eso yo a mí tocó verlo, la verdad es que tienes razón, nunca había visto tantas calicatas en un solo lugar. Es que es una especie de tomografía, ¿verdad? Así es. Sí. Y es exactamente, es una radiografía de cómo son. Y eso no termina ahí, sino también después hay una generación de enólogos que no, o sea, llegan a hacer 2 vendimias en un año, como es habitual en muchas partes del mundo, digamos. O sea, terminan su vendimia y se van a Europa o se van a diferentes regiones para, digamos, cambiar de hemisferio y poder tener la posibilidad de hacer 2 vendimias. Cuando antes por ahí un enólogo, no sé, empezaba a trabajar a los 20 y algo de años, se jubilaba a los 70 y algo y por ahí había hecho 50, 60 vendimias. Hoy un enólogo que está hace 20 años en el negocio ya puede estar hablando de la misma cantidad de vendimias realizadas. Claro. Digamos, y eso habla de un interés por perfeccionar constantemente lo que se puede elaborar, ¿no? Y digamos, también se ha abierto el abanico. Si bien hace unos años quizás los ejemplos a seguir eran Burdeos y Borgoña, hoy, digamos, el interés está en Bierzo, el interés está en Alemania, en los viñedos próximos al Rin, en Alsacia, en el Loire, en Barolo, o sea, diferentes regiones que también creo, o sea, es interesantísimo para los winemakers. Te transportas a todos esos viajes. Sí. Tú eres una persona privilegiada, o sea, tienes información de todos lados, de muchas regiones del vino. Tienes acceso a comentarios, a pláticas con personalidades del mundo del vino. Con todo este bagaje de información, ¿cómo comunicas a la gente que te sigue? O sea, ¿cómo diseminas la información? ¿Qué les das? O sea, tú tenías también otro comentario en relación a esto. Es muy importante, mira, sobre todo para nosotros que nos dedicamos a esto y que no estamos, pues, alejados de que en un momento dado podamos cometer errores a la hora de comunicar, y por eso tratamos de alguna forma de estar constantemente, pues, asistiendo a catas, a seminarios, a cursos, a platicar con gente, como dices tú, que de cierta manera son tienen cierta influencia en la industria. La parte de tú que te dedicas a esto de la comunicación, ¿cómo crees que deba ser la fórmula para comunicar el vino? Bueno, a mí me toca darlo en un lugar muy personal porque, digamos, el trabajo que vengo haciendo en los últimos 15 años me ha llevado a ir desarrollando quizás un estilo propio de comunicación. Junto con Joaquín Hidalgo, mi socio, en nuestro sitio vinómanos.com creo que logramos diferenciarnos de alguna manera con un lenguaje propio, hablándole al consumidor casi de una manera muy directa. O sea, hay diferentes formas de comunicar el vino, porque hay diferentes mundos del vino, hay diferentes consumidores. Pero lo que no hay que perder el foco justamente es eso, el consumidor. O sea, hay una comunicación del vino que está dirigida precisamente hacia la bodega, hacia la industria misma, y obviamente que es válida porque la industria también necesita informarse, también necesita entender, por supuesto, claro. Pero el consumidor tiene otras necesidades, otras búsquedas, otras curiosidades, y a veces nosotros vivimos en un mundo, digamos, de tanta información, como mencionabas antes, que a un consumidor de a pie, digamos, eso lo satura, claro, se lo confunde. Entonces, creo que tenemos que ser prudentes de ir dosificando la información, como si habláramos todos los días con alguien que está recién aprendiendo, está queriendo conocer, dejar de lado siempre nuestros gustos personales e incluso nuestra vanidad, en el hecho de querer tener siempre el dato más preciso, el dato más exacto, ser los primeros en probar un vino, o digamos, nunca el vino más caro es el mejor, nunca el vino más nuevo es el mejor, nunca, digamos, tenemos que saber tamizar eso como para llegar con un mensaje realmente franco al consumidor, claro, que en definitiva es el que, digamos, a mí me gusta decir que es el que termina poniendo la mano en el bolsillo, gastando su dinero en una botella de vino, que independientemente de que seamos amigos del enólogo o tengamos mucha admiración por un enólogo en particular, o por una bodega o por una región, esa persona, digamos, es la que valida nuestro mensaje, y por eso, digamos, tenemos que ser lo más transparente que se puede en este ámbito, tratando de cubrir su necesidad, ¿sí? No la de nuestros amigos enólogos o nuestros amigos bodegueros
o la nuestra propia, ¿no? Y, digamos, y esto tiene que venir siempre acompañado de información, de conocimiento, de estudio. O sea, en lo personal, hace 15 años más o menos que inicié la carrera de sommelier, me recibí en la escuela argentina, pero digamos no terminó ahí mi aprendizaje, o sea, mi aprendizaje es constante. Todo el tiempo, claro, hay que estarse renovando. Seguí haciendo cursos, seguí inscribiéndome en diferentes instituciones para seguir perfeccionando no solamente el conocimiento, sino también la habilidad a la hora de catar y de poder degustar vinos y otras bebidas, obviamente, estar informado en cuanto a materia de tendencias, mercado, precios, la industria del vino como tal, es una industria, es una actividad económica, digamos, sensible y susceptible a todos los vaivenes internacionales de la economía. Entonces también eso hay que entender, porque a veces, digamos, las tendencias van hacia un lado o van hacia otro por necesidad de la industria misma, y digamos, poder tener toda esa información en la cabeza, trasladarla quizás a una nota, a una recomendación, a sugerencias de consumo, obviamente que es complejo, demanda mucha responsabilidad, creo yo, pero sobre todo, digamos, yo me levanto todos los días pensando en qué le puedo ofrecer de nuevo al consumidor, y a veces no solamente de nuevo, porque la curiosidad, digamos, siempre, o la novedad es lo que siempre despierta en nosotros los comunicadores. O sea, queremos tener esa primicia, claro, siempre, pero, digamos, de vuelta, ser prudentes y saber si la primicia realmente vale lo que cuesta o no, y en definitiva recomendarle al consumidor lo que él necesita, lo que él está buscando. Fíjate que la prudencia es algo que nos ha hecho mucha falta, sobre todo en redes sociales, porque hoy pululan, ¿no?, las personas que hablan de vinos y de gastronomía, y a veces, pues, sin querer damos alguna imprecisión, algún dato que no debería, y no estamos, al final de cuentas, comunicando como Dios manda, porque le estamos dejando a la persona que nos está viendo información que a lo mejor no es la correcta, ¿no? El consejo que le darías a la gente que está metida en esto de las redes sociales para comunicar el vino. Yo con el dato correcto e incorrecto, digamos, a veces no es algo que me preocupe tanto. A ver, obviamente que la información tiene que ser veraz. O sea, ahí tiene que haber una cuota, o sea, no una cuota, tiene que ser totalmente honesto la comunicación. Errores puede cometer cualquiera, podemos tener una fuente que no sea la más precisa, podemos corroborar la información siempre antes de compartirla y a veces así equivocarnos, podemos tener hasta un error de tipeo, digamos. Claro. Somos humanos y nos equivocamos. Pero de vuelta, o sea, creo que es una cuestión de saber a quién queremos comunicarle y qué. Dejar de lado nuestros gustos, dejar de lado nuestras conveniencias, dejar de lado nuestra búsqueda, que si nos van a invitar a un viaje, que si nos van a invitar a una cena, que si nos van a invitar a una comida, claro, que si nos van a invitar al lanzamiento de un próximo vino, y hablarle a los ojos al consumidor. O sea, que entender que el consumidor, de vuelta, es el que hace la inversión final en este negocio. A mí me lo dijo hace muchos años atrás un editor, y me dijo, todo lo demás llega. O sea, ese viaje, esa visita, que obviamente digamos, es como la zanahoria que tenemos delante para seguir aprendiendo, para seguir conociendo, para transformarnos. Y para tener más armas para poder todos queremos ser referentes en lo que hacemos en todas las actividades, en todo, o sea, desde el que maneja un autobús hasta el que vende algún producto en un local, o sea, todos queremos ser el mejor en lo que hacemos. Y obviamente que esa validación de alguna manera llega en esa forma, ¿no? Esa forma de ser parte de la industria. Pero yo creo que el camino a veces es el más largo, como siempre nadie quiere tomar los caminos largos, claro, pero digamos el camino más largo es el de ser consistente en lo que uno comunica y cómo lo comunica, tener un mensaje propio, tener criterio. Esto implica a veces ponerse de frente, ¿no? Con la industria, con un bodeguero, con un enólogo, o sea, no estar de acuerdo con todos, o sea, claro, sí, seguramente no va a ser tu fan ni va a estar en la lista de Navidad de la bodega. Seguramente no en un principio, pero sí a la larga, o sea, claro, por lo menos mi experiencia personal es esa. Y lo mismo pasa con el consumidor. Y como mencionabas antes, el fenómeno de redes sociales, hoy el consumidor tiene acceso a tanta información que, digamos, uno no puede equivocarse, y cuando digo del error, hablo del error un error más de filosofía, ¿no? Cómo comunicar. Porque inmediatamente cuando el consumidor se da cuenta que de alguna manera lo estás traicionando en esa confianza que él te da en ese mensaje, hoy tiene acceso a tantos otros referentes, a tantos otros comunicadores que te caes inmediatamente. Sí, por supuesto.
Pues Alejandro, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por Mi querido Alex, esta es tu casa. Ok, muchísimas gracias. Las veces que tú estés por acá en México, nos encantaría volver a tenerte. Hay un chorro de cosas que podemos platicar contigo. Okay. Y bueno, pues estamos también con mucha ilusión de ir a los seminarios de más A la tarde. Masterclass que al ratito que seguramente van a ser muy interesantes. Ok, los esperamos. Gracias. Y también los esperamos para Argentina cuando quieran. Así que Gracias. sería un placer para nosotros también poder recibirlos nuevamente por allá. Muy amable. Muchas gracias, Alex. Alex, ahora sí que estuvo. Sí, entre los dos Alejandro. Ajá. Bueno, esto fue todo. Les Gracias. agradecemos mucho su Muchas compañía. gracias. Y les recuerdo, suscríbanse y activen su campanita de notificaciones para que nos sigan cada vez que subamos un video nuevo. Esto fue todo. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias por estar con nosotros. Esto fue Despertando los Sentidos. Nos vemos próximamente en este mismo canal.